como hoy, pero del año 2018, nuestro compañero Natanael Cáceres realizaba un recorrido por la zona de obras del Metrobús, donde los vecinos y transeúntes denunciaban un tránsito caótico y el mal estado de los desvíos. Varios vecinos que viven inclusive aquí en departamentos estaban indicando que no tienen el acceso a sus viviendas. Y esta es la calle Saturio Ríos, se ve claramente que se cavó, se estuvo trabajando, hay una especie de zanja, digamos, bastante profunda. Hasta hoy el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones aún no logra rescindir el contrato con Mota Engil y el caso se estaría definiendo bajo un arbitraje internacional. Una persona no puede llegar hasta su departamento si es que tiene un vehículo, tiene que estacionar a 2-3 cuadras, las calles están en muy malas condiciones. Este es el problema por el que están atravesando aquí los vecinos de esta intersección, al menos Mariscal Estigarribia y Saturio Ríos. Ahí está el caño roto. También un 12 de marzo, pero del 2019, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso de casación presentado por la defensa de Nicolás Leos en contra de la confirmación de su extradición a los Estados Unidos, donde era requerido en el marco de las investigaciones de FIFA Gate. ¿Qué puede decirnos acerca del recurso de casación que se rechazó? El caso de Nicolás Leos se agotó ahora una discusión que es en la Sala Penal. Nosotros aún tenemos instalada la discusión en la Sala Constitucional a través de una acción de inconstitucionalidad y esperemos que esa decisión salga, no sea favorable, y en caso que no sea favorable, en realidad tampoco se va a rechazar la extradición, sino lo que va a ocurrir va a ser que se va a anular y se va a remitir a los tribunales inferiores para que vuelvan a tratar el asunto. Lo que pasó, lo pasó C9N. No se arrepiente. Sebastián Ramírez Navarro, sindicado como el autor del asesinato de Elvira Fernández, su expareja en la ciudad de Mariano Roca Alonso, dijo no arrepentirse de haber matado a la madre de su hijo. Intento de feminicidio en Ciudad del Este. Una mujer de 21 años fue brutalmente atacada con un cuchillo de cocina en el kilómetro 12 a Caraí de Ciudad del Este. El autor del hecho es su pareja, que se dio a la fuga y ya cuenta con orden de captura. Gestores ante la Fiscalía. Los gestores Gerardo Medina y Juan Ocampos se presentaron a prestar declaración a la Fiscalía respecto al caso del exjugador Ronaldinho Gaúcho. Frontera en vilo. Desde el Ministerio de Salud no descartan el cierre de fronteras u otras medidas con respecto al ingreso de personas a nuestro país para evitar más casos de coronavirus. Bolsonaro en observación. El jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la presidencia brasileña dio positivo de coronavirus luego de su regreso de Miami con el mandatario Jair Bolsonaro, quien también está siendo monitoreado. Partidos suspendidos. La FIFA decidió postergar el inicio de las eliminatorias sudamericanas y suspender por una semana la disputa de la Copa Libertadores de América. Con 6 minutos iniciamos el noticiero central por C9N, jornada este día jueves 12 de marzo, en que el denominador común sigue siendo la situación global sobre el coronavirus, a nivel local también. Se señala de que por el momento tenemos 5 casos confirmados, pero la cantidad de casos sospechosos se elevó a 125. Aníbal, ¿cómo estamos? Hola Silvio, muy buenas tardes a toda la audiencia de Canal 9 Noticias. Efectivamente, un salto exponencial porque ayer de 25 después reducían a tan solo 17, 18 los casos sospechosos y hoy justamente ya al promediar la mañana esto saltó repentinamente a 125. Y bueno, a nivel internacional, coronavirus haciendo estragos, por sobre todo en Italia, donde el número de fallecidos ascienden a 1016 personas. Increíble realmente. Efectivamente. Y a nivel de Sudamérica, digamos aquí cerca, Argentina,
confirman otros 10 casos. 3 de ellos ya se contagiaron en territorio argentino. Se confirma de esta manera la circulación viral. Y uno de esos contagiados, uno de los circulación comunitaria. Es en el Chaco, acá muy cerca. Muy cerca de territorio paraguayo, eso por un lado. Y también ya se confirma el cierre de un local, de juegos de azar por incumplir la disposición del Ministerio de Salud de evitar la presencia de gente, de aglomeración de gente, y ya se dio intervención al Ministerio Público, a la fiscal Luján Estigarribia. Asimismo, esto vamos a ir ampliando, 18:07, actualizamos datos del tiempo a estas horas. Ciudad Capital y área metropolitana registra una temperatura de 38 grados, la sensación es de 37.6, humedad del 24%, vientos de dirección noreste a 13 kilómetros en la hora. Lo que resta de la jornada persiste la alta temperatura, con una variación de la temperatura precisamente entre los 29 a 26 grados. Para mañana viernes 13 y el fin de semana se va a presentar de esta manera: 26 de mínima, 39 de máxima. Una jornada extremadamente calurosa, con cielo parcialmente nublado con vientos del noreste. El sábado 14 de marzo, 26 de mínima, 39 de marzo, extremadamente caluroso también. Vientos del noreste, chaparrones en algún tramo del día. El día domingo, 27 de mínima, 36 de máxima, extremadamente caluroso, con precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas eléctricas, vientos de dirección variable. El día lunes, similar condición también, extremadamente caluroso, cielo parcialmente nublado, vientos variables, precipitaciones dispersas, ocasionales tormentas eléctricas, mínima 26, máxima estimada en 36 grados. Vamos a la cotización de monedas. A ver, el dólar hoy cerró en la compra 6.300 guaraníes, registró un leve ascenso. En la venta se mantuvo en 6.380, se cerró de esta manera. El euro en la compra 7.000, en la venta 7.250. El peso argentino en la compra 75 guaraníes, en la venta 87. En tanto que el real en la compra registró un leve descenso, 1.280 guaraníes, en la venta 1.380. Está diciendo bien a usted. No entiende, es por nuestra salud, señor. Es por nuestra No, señor, salud. desde ahora. Pues desde ayer en la noche, señor. Así es que deja de alzar gente. Se le avisa bien, se le está avisando bien. Te estoy advirtiendo ya, porque se te avisó ya. Todos queremos viajar. Voy a hacer la denuncia. ¿Te quieres morir, pelotudo? Sos un pelotudo. Bajate y morite. Vieja pelotuda. Seguramente, idiota. Idiota lo que sos. Burro. Disculpame, sos vos el burro. Bajate vos y anda a morirte vos. Señora, venga a ayudar. Señora, venga a ayudar. Una situación límite. Sí, el límite. Ustedes habrán notado, línea 29 nos dicen, sí. Bueno, hay una señora que le reclama al conductor el hecho de estar alzando pasajeros porque se dijo que solamente el bus tiene que continuar el viaje una vez que todos estén sentados y solamente 10 pasajeros parados. Sí, eso es lo permitido, esa es la cantidad permitida. Por el Viceministerio de Transporte. Claro, ahí vemos la pasajera, la usuaria, reclamándole al conductor. Después, por lo visto, se produce esta pelea porque, supuestamente, de acuerdo a los reportes que tenemos, uno de los pasajeros le reclamó este hecho a la señora y le dijo que todos queremos viajar. Todos quieren llegar al trabajo. Todos quieren llegar al trabajo. Y por lo visto después hubo una discusión. Y una reacción ya violenta, y ahí se precipitó esta pelea y por eso la otra señora, le trata de todo
A la persona a quien porque esta mañana hubo cuestionó el hecho. Sí, hubo controles por parte del Viceministerio de Transporte también. Sí, pero una advertencia nada más, Silvia, Sí. porque le decían que el límite de pasajeros permitido en cada unidad y que recién desde mañana empezarían a elaborar actas para que se multen a estas empresas. Bueno, pero ¿qué nos está pasando ya para reaccionar de esta manera? Volvamos a la secuencia. Sí. Este sería Claro, bueno, este sería el segundo video y luego El segundo episodio, ya digo. este es el primer episodio. Está diciendo bien a Estamos usted. advirtiéndote, No es entiende, por veo. nuestra salud, señor. Es por nuestra No, señor, salud. desde ahora. Pues desde ayer en la noche, señor. Así es que deja de alzar gente. Se le avisa bien, Deja de se le está alzar avisando gente. bien. Te estoy advirtiendo ya, porque se te avisó ya. Todos queremos viajar. Voy a hacer la denuncia. ¿Te quieres morir, pelotudo? Sos un pelotudo. Bájate y morite. Vieja pelotuda. Seguramente, idiota. Idiota lo que sos. Burro. Disculpame, sos vos el burro. Bájate vos y anda a morirte vos. ¡Bájate de mierda! ¡Pelotudo! ¡Ya no me voy a cagar a patadas, pelotudo de mierda! ¡Pero! Señora, venga a ayudar. Lamentable nivel de intolerancia a coste que estamos llegando recién al segundo día apenas. Al segundo día, sí. De estas restricciones impuestas por las autoridades de salud pública Pero en un si intento tan rápidamente vamos a perder la paciencia, no creo. No quiero ni pensar lo que va a pasar, lo que va a ocurrir es si por es eso que el gobierno adopta medidas mucho más drásticas. Es por eso que se habla también ahora de plantear la posibilidad de que las empresas adopten horarios escalonados o por lo menos en el sector público para tratar de manejar un poco mejor la situación. El viceministro hoy decía, por ejemplo, que se analiza el horario escalonado para el ingreso y la salida de los trabajadores del sector público a fin de evitar la aglomeración en los transportes públicos y tratar de evitar este tipo de episodios. Claro, se quiere, desde el gobierno están analizando la posibilidad de lo que decía, horario escalonado, pero Sí. ¿cómo se hace? Yo creo que eso ameritará mucha planificación. Sí, y recordamos la medida de contingencia, mantenemos estas imágenes, la desinfección de las unidades, disponer de alcohol en gel también en las unidades, capacitación de los choferes, regulación de pasajeros dentro de los colectivos, lo que decíamos, frecuencia escalonada de las empresas para evitar horarios pico, pero no hay muchos colectivos en las calles, uno sale Y ya se habla de reguladas, Sí. pero los empresarios están negando esto. Claro, como Y siempre. estas son imágenes de hoy, de esta mañana. Ajá. Por supuesto, el 99% de los buses venían repletos, con pasajeros parados, apiñados. Sobre todo, por ejemplo, ahí vemos un colectivo que viene de Guarambaré, por ejemplo, o sea, unidades que vienen larga distancia. de media distancia, Sí, la media zona distancia, del departamento central, pasan por varios municipios. Por ejemplo, viene de la zona de Ipané, Thompson, y va pasando luego por Ñembú. Este viene relativamente... e ingresando luego hacia el centro de Asunción. Pero hubo principalmente los buses diferenciados, con aire acondicionado, son los que vienen con mayor cantidad de pasajeros. ¿Qué nos decían precisamente algunos pasajeros en la jornada de este jueves? ¿Ustedes se tomaron algún colectivo esta mañana? Sí. ¿Qué tal viste que ayer se dispuso algunas medidas para evitar la transmisión de enfermedades respiratorias? ¿Viste algunas de estas en aplicación? Sí. ¿Qué, por ejemplo, el del chofer cómo estaba? Estaba con tapabocas. La línea 21 está cumpliendo la ley que salió. Los demás colectivos, como ya están viendo, van repletos. Y están mal. Señor, todo apiñado venía en el colectivo. Sí, la verdad que sí. No se tenía más que permitir supuestamente esto. Y supuestamente, según yo vi por la tele, no se tendría que permitir más. Pero ¿es el primer colectivo que tomaste hoy? Primer colectivo. O sea, en realidad la segunda. La primera sí vine tranquilo. Sí, con ¿cuál era esta el primero? era 96 Interno. interno. Y con este sí ya hubo... Este sí vinió muchísimo en el colectivo. Y veo cómo la gente viaja y
Mira, yo no tengo guantes, yo no sé por qué la gente se tiene tanto miedo. El cuidado tiene que ser así como siempre, todos los días. ¿Qué cuidado vos ponés en práctica? Y yo, por ejemplo, me lavo la mano con ayudín, uso también el alcohol en gel. ¿Con ayudín? Sí, con ayudín y jabón de coco. Ajá. ¿Y Sí. después el alcohol en gel encima? El alcohol en gel encima, esto. Señora, ¿vienen apretados en el colectivo? No tanto. No tanto. ¿Hoy nomás o suele ser así? No, hay veces venimos muy apretados. Hoy es uno de esos días. Sí, pero está muy flojito el tránsito. Bueno, las declaraciones de algunos pasajeros por lo menos que pudimos captar. ¿Qué decía el ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni, al promediar la jornada de hoy acerca de todo esto que estamos viviendo, acerca de nuevos hechos? Porque estuvo reuniéndose también con el cuerpo diplomático. Sí, también. Lo escuchamos. Todas las medidas que se toman, incluso las que hemos tomado hasta aquí, que son medidas drásticas pero necesarias desde el punto de vista preventivo, representan un gran sacrificio económico y personal para cada uno de los paraguayos. Entonces se evalúan con mucha seriedad, con mucho respeto y sobre la base estrictamente de criterios sanitarios, ¿verdad? Yo no descarto ninguna medida. En este momento nosotros seguimos evaluando y las vamos a tomar. Para tomar esa Bueno, decisión, ¿qué es lo que pueden esperar? Hay una serie de elementos. Nuestro sistema de vigilancia está monitoreando precisamente el número de casos, la posibilidad de una circulación. Como hemos dicho, gran parte de las medidas fueron tomadas porque el Paraguay no puede descartar una circulación del virus en este momento. Por las razones que les habíamos explicado, de que tenemos 2 casos que vinieron de lugares que no estaban delineados como lugares digamos, de que había circulación del virus, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos ha hecho a nosotros ser prudentes y tomar una decisión que puede ser considerada como drástica. ¿Tienen tapabocas? Tengo un profesor 36.300 la unidad. Unidad. Así es. 33.000. ¿Cuánto? 36.300. ¿Tienen tapabocas? Tengo un profesor 36.300 la unidad. Unidad. Así es. 33.000. ¿Cuánto? 36.300. ¿Tienen tapabocas? Tengo un profesor 36.300 la unidad. Unidad. Así es. 33.000. ¿Cuánto? 36.300. ¿Tienen tapabocas? Tengo un profesor 36.300 la 36.000 Yo no quiero creer. haciendo un tapaboca. No, inadmisible. Se le escucha a la persona a la que hace la pregunta decir, ¿una unidad le dice? PTI. PTI. ¿Y cuánto suele Ni costar siquiera eso? le digo una caja, un paquete, una unidad. No, pero no puede ser, no. Me cuesta creer, porque... Mira que hay cada video también que recorre. Sí. Pero precisamente en los últimos días comenzaron a dispararse precios de los productos que sirven para mitigar, digamos, contagiarse de coronavirus. Farmacias, supermercados, varios de ellos lucran ante la alta demanda de la ciudadanía, mientras que la Secretaría de Defensa del Consumidor, SEDECO, alega que no puede intervenir en la fijación de precios, ya que estamos en libre mercado, sino que únicamente puede pedir informes cuando la suba es abismal y Pero desproporcionada. nadie le pide a la SEDECO que fije precios. intervenga y establezca precios, sino que controle para que no se produzcan abusos. Claro. Que es lo que se está produciendo. Tenemos nota con el hasta hoy ministro de la SEDECO. La consulta era con relación a tapabocas y alcohol en gel. Entonces eso está encuadrado dentro del marco legal y hicimos referencia a eso. Hoy día están regulados los precios de medicamentos, de algunos domisanitarios y algunos cosméticos, no así de los insumos médicos. Entonces tenemos que los tapabocas, el alcohol en gel y el guante son insumos médicos. Entonces es importante saber eso. Ahora sí se abre una posibilidad de regular esos precios con relación a lo que establece el Código Sanitario, en virtud también a la media sanción que tenemos hoy de la Cámara de Senadores, en donde establecen que la autoridad de aplicación sea la SEDECO
que nosotros en forma coordinada vamos a hacer este trabajo con las autoridades de aplicación, que son también el Ministerio de Salud. Entonces vamos a tener recién la herramienta legal para poder hacer eso y no extralimitarnos nuestras funciones. Dentro de las fiscalizaciones también hemos constatado algunas irregularidades por parte de los proveedores con relación a la información. Están colocando productos, pero no están colocando carteles de precios. Entonces hoy estamos en condiciones de iniciar un sumario administrativo a 3 proveedoras que comercializan estos productos. Entonces, dentro del marco legal, eso es lo que hoy podemos hacer, pero también tenemos un viso también de ampliar nuestro campo de acción, pero estamos sujetos a esa aprobación de ley o sujetos también a nuestro derecho positivo. Una semana atrás se estaba vendiendo a X guaraníes, hoy te vas a la misma farmacia, al mismo producto, y se está vendiendo a otro monto de guaraníes. Entonces, no están dando la información tampoco para los consumidores. ¿Como para poder ir variando dependiendo de la cara del consumidor, por ejemplo? En realidad no depende de la cara, porque en realidad ellos están haciendo esto en forma masiva. O sea, hoy amaneció y... 20.000 guaraníes más. Así mismo, 20.000 guaraníes. Amaneció hoy a 20.000 guaraníes el tapabocas. O sea, es algo muy discrecional también, pero que nosotros estamos tipificando dentro de nuestro marco legal con relación al derecho a la información. Nosotros vamos a atacar por ese punto. Los proveedores se exponen a una sanción de 20 a 10.000 jornales. Son imágenes de los tantos videos que nos llegan, sí. Y que nos pueden seguir enviando. Nos pueden seguir enviando repletos. 0985, ¿repetimos? A ver, 625-000. Nuestro 625, WhatsApp, 0985-625-000. También ¿De qué manera están yéndose de su trabajo a sus casas? También nos dicen que ya hay un efectivo policial por bus y va acompañando. Ah, también. De hecho, hoy el ministro del Interior habló en Palacio de Gobierno y dijo que también... Militares y policías van a salir para alinear, literalmente, porque estamos hablando de líneas de colectivo, alinear a todos para que se respete vocabulario tradicional esa disposición de pasajeros sentados y hasta un máximo de 10 parados. Pero esa es la imagen, mostramos de vuelta, la línea 16, empresa Lince. Ahí va, fíjate, hasta en la estribera. Sí, señor. Lo que habitualmente uno observa, ¿verdad? Sí. Pero que se supone que a partir de las medidas anunciadas no debería ya repetirse este tipo de imágenes. Bueno. Y hablando de policías. Sí. ¿Mostramos? Una foto viral. A ver. Jaipera y Guantepa. Sí. Pero ustedes... ¿Y bueno, qué es lo que nos recomiendan? No compartir el tereré. Y bueno, en un aspecto cumplen, ¿verdad? Y en otro falla y baby. 1-1. Empate. En la foto del día, evitando el COVID-19, ya una tereré más. Me gustó el sacarlo. Sí, pero es difícil sacarle esa costumbre al paraguayo, o los paraguayos, porque es una costumbre de antaño, años arraigada la costumbre, y por supuesto con este intenso calor y más todavía toda esta gente que está ahí en la vía pública, ¿verdad? Permanente, horas y horas en la calle. Sí, señor. Bueno, seguimos hablando de COVID-19 y también disposiciones a nivel de fútbol. Sí, señor, porque la Conmebol resolvió postergar los partidos de la Copa Libertadores de América, los partidos que deberían haberse disputado la semana entrante. Sí. Y también se postergan los 2 primeros partidos por las eliminatorias para Qatar 2022. Probablemente los primeros partidos del selectivo para el Mundial de Fútbol van a hacerse recién en septiembre.
Son las decisiones drásticas anunciadas por Conmebol y FIFA. Este es Conmebol, comprometida con la previsión del COVID-19 ante el riesgo de expansión y en salvaguarda de jugadores, cuerpo técnico, delegados, árbitros, dirigentes, prensa e hinchas, ha tomado la decisión de suspender los encuentros de la Conmebol Libertadores 2020 de la semana, así como dijiste, del 15 al 21 de marzo. Y que en las próximas semanas se van a ir remitiendo los ajustes al calendario de Conmebol Libertadores. Pedimos a los clubes que guarden las debidas diligencias a efectos de evitar la propagación del virus y realicen los protocolos de prevención sugeridos por las autoridades competentes. Lamentamos los inconvenientes que esta suspensión les podría ocasionar, pero consideramos que en este momento es prioridad salvaguardar la salud de toda la familia del fútbol sudamericano, dice este comunicado, esta notificación de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ojo, Silvio, porque también, y la audiencia recuerda que ayer en la Cámara de Diputados se aprobó un proyecto de resolución que insta al Poder Ejecutivo a llevar a la cuarentena a todas las personas, ya sean extranjeras o paraguayas provenientes de países con coronavirus. Porque y en ese sentido... tenemos casos concretos, o sea, situaciones concretas. En ese sentido, el Ministerio de Salud Pública apoya esa iniciativa y este mediodía aún no tenemos resolución. Estamos intentando contactar con las demás autoridades sanitarias a ver si finalmente deciden implementar lo que ayer se resolvió en la Cámara de Diputados. Eso hubiera significado, por ejemplo, si lo implementa inmediatamente esto, el Ministerio de Salud, Olimpia, si no se hubiera suspendido, postergado los partidos, Olimpia la semana que viene, por ejemplo, va a São Paulo. Y va a São Paulo, sí. Automáticamente, todos los futbolistas, al volver de São Paulo, tenían que... entrar en cuarentena de 15 días. 14 días, sí señor. Sí. Bueno, y vamos a ver qué decisión toma el Ministerio de Salud, porque no solamente estamos hablando de fútbol, sino también muchísimas personas que están llegando a nuestro país, procedentes de países que tienen... el coronavirus, estamos hablando de 114 países. Sí, y esto es lo de FIFA, en atención al tema Copa Mundial, eliminatorias Qatar 2022. Dice, como seguimiento y tras una evaluación interna de la situación, la FIFA ha decidido posponer los partidos de las eliminatorias para la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022, previstos para la próxima ventana de partidos que iba a ir del 23 al 31 de marzo del corriente. Seguiremos trabajando y consultándoles a usted y a su equipo a fin de encontrar posibles fechas en las que se puedan disputar estos partidos, lo cual va a requerir de una solución o de una serie de soluciones que contemplen la naturaleza única y cambiante de esta situación excepcional. Dicho esto, los relevantes miembros de la administración de la FIFA se mantendrán en contacto con usted y con los diferentes, las diferentes federaciones miembros. Trabajando juntos podemos superar esta situación, teniendo en cuenta especialmente la salud de todas las personas involucradas en nuestro deporte alrededor del mundo. Ustedes se habrán percatado, audiencia, Silvio, que ambas notas, la primera que leíamos de la postergación de los partidos de la Copa Libertadores, es tiempo indeterminado. Sí, fíjense, hay una parte donde dice suspender los encuentros en las próximas semanas. Ni siquiera le dice en la próxima semana. Así es. Sino en las próximas semanas. Y también en la nota de la FIFA remitida al secretario general de la Conmebol, también habla de lo mismo. Habla de un tiempo indeterminado. Si bien no lo expresan taxativamente, hablan de que van a estar buscando alguna salida, soluciones que contemplen la naturaleza única y cambiante de esta situación excepcional. Está repercutiendo en todos los ámbitos. Hoy nuevamente habló la titular de la cartera del trabajo, Carla Bacigalupo, señalando que el Instituto de Previsión Social está en condiciones de abonar los subsidios por reposos médicos
aseguró que cualquier personal con gripe o síntomas tiene que tener reposos inmediatos. Compartimos declaraciones de la ministra. El reposo hoy está cubierto por un subsidio pagado por IPS que consiste en el 50% del salario y bueno, el reposo y el subsidio está totalmente sometido a lo que el médico diga, es decir, si el médico establece 1 mes, 2 meses de reposo, el IPS está obligado conforme a ese reposo otorgado por un médico y visado, por supuesto, el reposo, ya todo por medio digital pero visado, a otorgar ese monto mensual correspondiente al 50% del salario. La ley orgánica del IPS prevé hasta incluso 1 año de subsidio por reposo y bueno, por supuesto que en este caso vamos a hacer seguramente un ensayo, no sabemos cuánto tiempo de reposo en los diferentes casos particulares se van a dar a los trabajadores, pero bueno, el sistema está preparado, eso es importante aclarar, el sistema está preparado para pagar el 50% del salario en concepto de subsidio por reposo a los trabajadores afectados. Ante cualquier síntoma de gripe, se le tiene que otorgar el reposo para que ese trabajador verifique con el posterior ya veredicto o examen del médico qué es, porque puede ser una gripe normal, puede ser influenza o puede ser coronavirus, pero no es que desde el vamos se considera que es coronavirus, sino que desde el vamos lo que se hace es tomar una medida de prevención que es el aislamiento, es decir, la derivación del trabajador a su domicilio para que confirme o descarte cualquiera de las 3 opciones. Si es una gripe normal, bueno, va a recibir seguramente por parte del médico un reposo de 2-3 días. Y si es una influenza un poco más, y bueno, si ya es coronavirus, por supuesto que recibirá seguramente un reposo mucho más prolongado. Pero por eso es que se prevé en el protocolo de actuación, que creo que ustedes ya tienen a mano, 5 días primeros de reposo para que ese trabajador pueda hacerse los análisis pertinentes y como la prueba hay que repetirla en 72 horas, por eso previmos 5 días de reposo inicial para que ese trabajador sepa realmente cuál es su diagnóstico, por supuesto comunique eso al empleador porque una vez que el trabajador sabe su diagnóstico, tiene un plazo de 72 horas para comunicarle al empleador y por supuesto de esta manera justificar su ausencia por el plazo que el reposo establezca. Y una vez que ya comunica, por supuesto, tiene absolutamente todo el tiempo de reposo que establezca el médico con el subsidio del 50% de su salario. Vamos a priorizar, eso sí te puedo decir, las denuncias. Nosotros no tenemos una capacidad para fiscalizar todos los ambientes laborales, partimos de una base que es absolutamente limitado nuestro equipo de fiscalizadores, tenemos nada más 26 para todo el país, pero vamos a priorizar sobre todo las denuncias que tengamos, habilitamos una línea para denuncias por falta de cumplimiento del protocolo en materia de seguridad y salud en el trabajo, hoy tuvimos 2 denuncias y por supuesto nuestro equipo de fiscalización va a priorizar este tipo de actuaciones y también algunas que ya estamos trabajando con las centrales obreras como el área de transporte y otras donde ya tenemos algunos indicios también de incumplimientos graves, digamos, de las medidas del protocolo. Y por supuesto, sí, poder llegar después a más lugares, pero sí con las limitaciones que tenemos y priorizando las denuncias más graves que tengamos en materia de incumplimiento de estas normas. Nosotros partimos de la base de que todo el reposo es pagado. O sea, nosotros no partimos de que ningún día previsto en el protocolo el trabajador deje de percibir salario o subsidio por reposo. Entonces, todo el reposo, los 5 días iniciales y el resto que determine ya el médico, debe estar abonado al trabajador. Bueno, Carla Basigalupo hablando en nombre del IPS. 26 fiscalizadores tiene el Ministerio del Trabajo para todo el país. Imposible dar cumplimiento. Ese es uno de los principales problemas de nuestras instituciones. No tiene la capacidad de controlar. Y por eso es que tantas... Lo mismo, este viceministerio del Transporte tampoco tiene fiscalizadores. ¿Cuántos funcionarios tiene? Yo he visto 2 en la calle. ¿Por ahí? Y solamente en Asunción, ¿eh? Bueno, también hablamos con la responsable del sistema de emergencia 911. Liliana Díaz, porque ustedes saben que hay que volver a probar si el 154 ya funciona, Iván. Sí.
911, el sistema de emergencia de la Policía Nacional, fue habilitado para que la gente haga el autorreporte e informe acerca de si está presentando síntomas de esta enfermedad. Hablan de que más de 1000 llamadas, 1000 reportes ya recibieron. Y también, por supuesto, instan a la gente a no utilizar ese servicio si no es efectivamente de urgencia. ¿Cómo será que canaliza el personal de Blanco que atiende la llamada? O sea, caso por caso, de acuerdo a lo que le comenta el paciente. Y claro, y uno describe. Y así le hace la Tengo sugerencia. fiebre. Habría que probar también 911. Bueno, escuchamos a Liliana Díaz. Nosotros estamos abocados en esta tarea y a medida que pasa el tiempo también estamos redoblando esfuerzos. Cabe señalar, y es importante mencionar, que esto surge desde un lineamiento del presidente de la República con la creación de un comité operativo de emergencias que está liderada en este caso por el ministro de Salud Pública y Bienestar Social. La Policía Nacional y el Ministerio del Interior habilitan las líneas 911 para también recibir llamadas. Tenemos un primer análisis desde el viernes 6 de marzo que habilitamos las líneas, donde fuimos constatando con el transcurso de los días que esto va en un aumento progresivo. El viernes recepcionamos 6 casos, nada más. ¿Cuándo salta recién la información? Sí, nosotros informamos en conferencia de prensa a todo el equipo del 911 liderada por los señores ministros y el señor comandante. Y comenzamos ya a recepcionar en esos días, pero se redobló más el viernes, pero eran aún pocos casos. Hay que tener en cuenta que el sábado recién se confirmó en nuestro país el primer caso de dengue, de coronavirus, el sábado 7, donde ya recibimos 25 llamadas, el domingo 28 llamadas, pero desde el lunes está aumentando progresivamente, 132 llamadas, el martes cerramos con 187 llamadas, y el miércoles, que fue ayer, 681 llamadas. Esto sí demuestra... ¿Es progresivo, director? Es progresivo y estamos proyectando en que hoy vamos a superar inclusive los 600. Hablamos de que estas llamadas, estos números ya son segmentados, o sea, específicamente por consultas, por casos de síntomas febriles o síntomas respiratorios. Te agradezco la pregunta porque es bueno también redireccionar, así como lo señalabas, sin ánimo de que se interprete de otra manera. Existe mucha psicosis que es también entendible por qué, pero es bueno tomar también con la seriedad pertinente, y desde el momento que habilitamos las líneas, ofrecemos un servicio más a disposición de la ciudadanía. También es difícil prometer de que vamos a enviar a todas las casas personas que tomen muestras. Creemos que no existe un estado que protocolo y un sistema totalmente. Entonces, el procedimiento es el siguiente. Nosotros recibimos la llamada, como siempre, un efectivo policial del Centro de Seguridad y Emergencias, que es del 911, y en las mismas instalaciones del 911 se suman personal de Blanco del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, que son los que despachan las llamadas, le llamamos nosotros. Porque mal podría un efectivo policial o un abogado o un licenciado estar recomendando sobre casos de salud. Y lo que más ofrecemos son los primeros servicios de prevención, lógicamente, de qué hacer, cómo higienizarse, también a qué centro acudir, informaciones de ese tipo. Director, en tal sentido, por ejemplo, el médico atiende una llamada ya una vez canalizada por el efectivo o el funcionario del ministerio. Entre que el médico atiende la llamada de esa persona que está con los síntomas o dice tener los síntomas, el otro, que también llama por esa misma situación, aguarda hasta que el médico pueda, es como una consulta telefónica y también se dan las esperas. Como señalé, existió un aumento progresivo. Desde hoy estamos contando con 3 personales de Blanco. Pensamos aumentar, no nos vamos a quedar con los 3. Empezamos con 2, aumentamos a 3. Estamos habilitando más estaciones de trabajo, tanto para la recepción como el despacho de las llamadas. Aclarando nuevamente, la recepción la realiza la Policía Nacional, pero el despacho, la atención, cómo evacuamos la consulta, lo hace el personal de Blanco. Entonces, en ambas áreas estamos aumentando la cantidad de estaciones de trabajo que le llamamos nosotros, y es comprensible, estuve leyendo también. Bueno, tienen una limitada cantidad también de personal de Blanco allí en el 911, pero están atendiendo. Sí, dentro de las limitaciones se sigue atendiendo. Tenemos que hablar también de disposición a nivel de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, que en este caso concreto habla que por resolución 90-2020, bueno, se habla de las medidas para mitigar y que la DINAC se suma a estas medidas, y por el término de 30 días se dispone la prohibición del uso
de los salones VIPs en los aeropuertos internacionales administrados por DINAC. Hablando de VIPs. Sí, ¿verdad? La última anécdota que tuvimos. Y que solo serán utilizados estos salones en casos excepcionales con la autorización de la máxima autoridad aeronáutica, léase solamente con la autorización del titular Edgar Melgarejo Ginar. Y también esta misma dependencia insta a las personas, digamos, a no llevar principalmente menores de edad y adultos mayores a los aeropuertos. Es un llamado que se hace también. Hay otra disposición también que prohíbe el ingreso de maleteros en la zona restringida de embarque y desembarque y áreas públicas del Silvio Petirosi. Y en estos momentos se está desarrollando una reunión en la sede gubernativa, en el Palacio de López, una reunión del presidente de la República con todos sus ministros para evaluar la primera jornada de esta serie de medidas adoptadas para enfrentar al coronavirus. Fíjense ustedes, control de temperatura. En este caso al ministro Eduardo Peta, antes de ingresar a la sala de reuniones de la sede gubernativa. En minutos más, a las 7, habrá una conferencia de prensa en el Palacio de López, justamente, tema coronavirus. Y se espera que se den a conocer nuevas disposiciones. Sí, vamos a ver si implementan lo resuelto, esa recomendación dada por la Cámara de Diputados de enviar a cuarentena a toda aquella persona extranjera o paraguaya que lleguen de países donde existe coronavirus o COVID-19. Ahora, eso no se hace. ¿Perdón? Eso. Te lavas la mano, te secas y luego el alcohol en gel. Pero si venía a la vía pública, de nada te sirve el alcohol en gel nada más. Sí. Eso, hoy me explica. Ajá. Ahora, si se implementa eso que estás anunciando, ¿cómo será con el transporte vía terrestre, por ejemplo, de los ómnibus que van y vienen a la Argentina? Y ahí tendrá que extremarse esfuerzos en los puntos fronterizos. Vamos a ver qué se anuncia a 19 horas en 15 minutos. Esperamos conferencia de prensa en la sede gubernativa. Allí estamos en vivo, en directo, en minutos. Y hay que decir que el Ministerio Público recibió hoy la primera denuncia en el marco de estas disposiciones sanitarias por el coronavirus. La agente fiscal Luján Estigarribia intervino en una denuncia contra el local Bingo Guaraní, luego de que vecinos de la zona hayan denunciado el supuesto hecho de desacato. Efectivamente, y haya un cartel en ese local. Estamos comenzando con la investigación. En principio estaría violando la ley 716, que prohíbe y que sanciona con penitenciaría de 6 a 18 meses y multa de 100 a 500 jornales mínimos a los que violan las vedas, pautas ecológicas o cuarentena sanitaria. También se prevé, decía la agente fiscal, sí, entre las tantas sanciones, el cierre temporal o definitivo del local que incumpla esta disposición. Asimismo, no se encontró por lo menos clientes en el lugar al momento de la intervención, pero es la primera denuncia. El administrador del local recibió la comitiva y accedió tranquilamente al cierre del sitio. También autoridades, funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia, ya que estamos hablando de gente que incumple,
fueron a constatar una denuncia recibida en la Secretaría Anticorrupción de que una escuela seguía normalmente con sus actividades en el interior del país. A pesar de la disposición que prohíbe precisamente o que contempla la suspensión de actividades en todas las escuelas públicas, privadas y subvencionadas. Y hoy también se creó una suerte de confusión con los usuarios de la ANDE, porque hay que decir que las facturas de la ANDE vencen todos los días. O sea, hay un sistema que ellos tienen, ¿verdad?, por la cantidad de usuarios que tiene la ANDE, de que todos los días hay vencimiento. Por zonas, por barrios, por departamentos, por ciudades. Y la gente va a la sede central porque justamente no queremos que nos cobren la comisión de las empresas intermediarias. Claro. Porque si tu monto es interesante, la comisión también es interesante porque es un porcentaje. ¿Y con qué se encontró la gente hoy? Con este cartelito. A partir de las 12 del 12 de marzo del 2020 ya no se atenderá al público en virtud a la pandemia COVID-19. Primero la salud. Sí, un cartelito adherido con una cinta allí al lado del cartel, en la sede central de la ANDE. ¿Y cuál es la explicación que dieron? Inconvenientes con compañeros de atención al cliente, dicen. Estaban muy asustados por la masiva concurrencia y intervino el sindicato. Entonces no hay atención ya al público, pero no dice hasta cuándo, ¿eh? A partir de hoy. Y suponemos que por estos 15 días. Durante estos 15 días. Pero paralelamente mostramos también el otro aspecto un poco más interesante y más beneficioso para los clientes de la ANDE. Esto aparece también en la página web de la ANDE. Evitemos la aglomeración. Habla también de esta disposición para prevención de coronavirus. No se realizarán los cortes, por ejemplo, por falta de pago para suministros domiciliarios en baja tensión. Porque de repente ya te vino tu aviso de corte, entonces esto queda suspendido por estos 15 días. Y esto es lo más importante, lo que te decía Aníbal, las comisiones pagadas, porque vos podés pagar tu factura, incluso podés pagar tu consumo de ANDE, incluso sin factura, solamente con tu número de NIS en cualquiera de las agencias de pago. Y lo interesante es que las comisiones pagadas en esos locales externos serán acreditadas en la próxima factura. Tenés que ser un poquito ordenado nomás y controlar cuánto te cobraron la comisión y después ver si eso se acreditó. Si efectivamente se acredita. Sí. Porque si sumamos todas esas comisiones, unos cuantos suman también. Sí. Pero esto se avisó con mayor antelación y de una manera más ordenada, más pulcra. Más pulcra, así es. Aguardamos lo que ocurre, lo que pueda anunciarse en Palacio en instantes, ¿eh? Sí, señor. Quizás ya a la vuelta de la 7 pausa. Sí, probablemente. 38 grados la temperatura del momento, faltan 10 minutos para que sean las 7.
se arrepiente. Sebastián Ramírez Navarro, sindicado como el autor del asesinato de Elvira Fernández, su expareja en la ciudad de Mariano Roca Alonso, dijo no arrepentirse de haber matado a la madre de su hijo. Intento de feminicidio en Ciudad del Este. Una mujer de 21 años fue brutalmente atacada con un cuchillo de cocina en el kilómetro 12 a Caraí de Ciudad del Este. El autor del hecho es su pareja, que se dio a la fuga y ya cuenta con orden de captura. Gestores ante la Fiscalía. Los gestores Gerardo Medina y Juan Ocampos se presentaron a prestar declaración a la Fiscalía respecto al caso del exjugador Ronaldinho Gaúcho. Frontera en vilo. Desde el Ministerio de Salud no descartan el cierre de fronteras u otras medidas con respecto al ingreso de personas a nuestro país para evitar más casos de coronavirus. Bolsonaro en observación. El jefe de la Secretaría Especial de Comunicación de la Presidencia brasileña dio positivo de coronavirus luego de su regreso de Miami con el mandatario Jair Bolsonaro, quien también está siendo monitoreado. Partidos suspendidos. La FIFA decidió postergar el inicio de las eliminatorias sudamericanas y suspender por una semana la disputa de la Copa Libertadores de América. 18:57 minutos, seguimos hablando del tema coronavirus y las disposiciones que, como dice el ministro de Salud, esto es dinámico, se van emitiendo, los países se van pronunciando. Lo último, Argentina. Decíamos otros 9 casos de coronavirus y 4 de ellos se contagiaron en el país, ya hay transmisión comunitaria. Y lo último de Argentina, suspende por 30 días todos los vuelos internacionales provenientes de zonas afectadas por coronavirus. Estamos hablando de vuelos programados provenientes de China, Corea del Sur, Japón, Irán, Estados Unidos y todos los países de Europa. También sobre el mismo tema, en Francia, Emmanuel Macron anunció el cierre de todos los centros educativos. Nueva York prohíbe todos los espectáculos con más de 500 personas, incluyendo Broadway. Son algunas de las últimas informaciones sobre el avance del coronavirus a nivel mundial. Y creo estar en condiciones de anticipar también que en esta conferencia de prensa en la sede gubernativa en el Palacio de López van a estar anunciando nuevas medidas para no contener, sino para mitigar los efectos del coronavirus aquí en Paraguay. Y también la Corte Suprema de Justicia informa que se activó el protocolo de emergencia para una funcionaria que fue derivada a un centro médico privado porque requería de atención médica especializada. Finalmente, según el diagnóstico, los síntomas que presentaba la funcionaria no eran compatibles con el COVID-19. Esto para tranquilidad del funcionariado judicial, justamente, que estaba un poco alterado por esta situación. Y sobre lo que estaba señalando la reunión en Palacio de Gobierno, uno de los convocados es el titular de la DINAC. Está participando de este encuentro el ministro de Educación, como ya lo veíamos, Eduardo Peta, la titular de la Secretaría de la Función Pública, horario escalonado. Sí. También ahora fue convocado Edgar Melgarejo, titular de la DINAC, y varios otros ministros también, por supuesto, el titular de la cartera de Salud Pública, el doctor Julio Mazzoleni. Allí va a estar en vivo en instantes nuestro compañero Alexis Amarilla. Una vez que se inicie esta conferencia de prensa, se anuncian nuevas disposiciones entonces que van a regir a nivel nacional también. Reiteramos también que hasta el momento son 5 los casos confirmados en nuestro país de manera oficial. 3 de los pacientes están hospitalizados. Hospitalizados todavía. Increíblemente aumentó a 125 el número de sospechosos. Y en el Palacio de López están viéndose 9N. Sí. En el noticiero central. Y me dijeron que primeramente, porque dije que esto no se hacía, el de untarse alcohol en gel sin lavarse primeramente las manos. ¿Qué te dijeron sobre eso? Y me aclaran que primeramente ya el ministro y todos los funcionarios que van accediendo al despacho presidencial primeramente pasan por el sanitario, se lavan bien las manos, o sea, luego vienen... Este ya es un segundo paso, digamos. Pasan por este lugar, le toman la temperatura y después de tomárseles la temperatura,
le ponen alcohol en gel. Bueno, a todo esto también se suman los 10.000 litros de alcohol que hoy ha donado Petropar para el Ministerio de Salud Pública. Hay que señalar sobre ese tema que ahí están, 10.000 litros de alcohol, al 70% creo que era etanol, para sumarse también este producto a los centros de atención para... Hoy me explicaba sí. el doctor Julio Rolón, viceministro de Salud y coordinador de todo este tema, de este operativo, que al final de cuentas el alcohol en gel, la importancia en el lavado de manos no es muy relevante, porque basta y sobra, decía, un buen lavado de manos con jabón, por supuesto. Jabón de coco. No importa el jabón. Ah, no importa. No importa. Okay. Pero como mínimo 20 segundos. Ajá. O sea, un buen lavado de manos. Un buen lavado de manos y que ya es secundario ponerse el alcohol en gel. Y tampoco te sirve de nada si no te lavaste la mano y ponerte alcohol en gel. De nada. Claro. Pero este alcohol, por ejemplo, te puede ayudar para la limpieza. Eso sí, para limpiar la mesa, desinfectar la mesa. ¿Cómo que se llaman? Las manijas de las puertas, en fin, sí, para barandas. eso. Pero también y ese es la falta de, también, la falta de alcohol en gel puede solucionar, me decía un médico, en 1 litro de agua, 10 cc de lavandina. Sí. Y con eso limpias todas las superficies. Lavandina, algunos, el cloro incluso es más, es de mayor, a ver, ¿cómo explico? Mayor efectividad. De mayor efectividad, pero tenés que saber hacer la mezcla. Sí, y ponerte guantes, porque si no andemos de Moimba. Sí, sí, sí. Y precisamente en estas estaciones de servicio también, mañana, o sea, el sábado, 14, la gente puede retirar hasta 2 litros llevando su envase de alcohol. A ver, ¿dónde? Fíjense, estos son los sitios. Sí. Ñuguazú, que está ahí cerca del Comité Olímpico. Ah, efectivamente, autopista Ñuguazú. Después cerca de la Fuerza Aérea, Paraguaya. Después en Villa Elisa, en la planta. En Mauricio José Troche, allá en la planta en Guairán. Y en San Juan Bautista en Misiones. Por ahora, ¿verdad? La gente ya está reclamando también en otros puntos, ¿verdad? Pero por ahí se va extendiendo a otras estaciones. Sí. Y tienen que llevar su envase. Sí, eso es interesante. Sí, tienen que llevar su envase. Pero vayamos ordenadamente, ¿sí? Sí. Anilla yo, apaya yo, atropella página. Bueno. ¿Palacio? Palacio de López se están preparando para la conferencia de prensa. Ahí vemos a los colegas de los distintos medios también esperando el momento. Suponemos que nuevamente el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, le va a ser el portavoz. Y agregamos también, Aníbal, de que para tener el dato oficial y lo último sobre este tema de coronavirus es importante que la gente, bueno, todo el mundo acceda a las redes sociales, utilicen las cuentas, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública, del propio ministro Julio Mazzoleni, que va actualizando permanentemente la información oficial, porque lo que recorren las redes. Y también, Silvio, entrar directamente a las cuentas oficiales de los medios de comunicación, no porque en WhatsApp vieron una captura de pantalla, esa es la verdad. O porque si están dudando de su veracidad del contenido, entren directamente a las páginas, las cuentas oficiales de los distintos medios de comunicación para ver si ese medio publicó o no esa información. Así mismo. Alexis. Alexis Amarilla. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El gusto de saludarles, compañeros. Abrazo también para la audiencia. Bueno, estamos aquí en el Palacio de Gobierno esperando también la conferencia de prensa que estaba marcada para las 19 horas. Bueno, con la presencia también del presidente y algunos ministros en relación a esta información, por supuesto, que nos importa a todos, una actualización de datos muy seguramente y sobre los resultados de estas horas, de este día ya de cuarentena, en este caso de prevención sanitaria principalmente por esta enfermedad que nos está aquejando. Por ahora no hay todavía ningún movimiento, seguimos abordando en este lugar la llegada de los que van a iniciar esta conferencia con nosotros. Bueno, estamos pendientes, Alexis. Me gusta también una medida implementada por un medio periodístico acá, hay que decirlo, ABC. Atender cómo hacen ahí. Se utiliza una campanilla la cual se hace sonar cada cierto tiempo como recordatorio para el lavado de manos a todo el personal. Es como una pequeña sirena. Sí, eso justamente es importante. Sí. ¿Cada cuánto tenemos que lavarnos las manos? Y no, hay dicen cada
cada vez que tocas una superficie, cada vez que pues, estamos en movimiento permanente, ¿verdad? Y En en fin. situación particular, Sí. compañero, cuando Adelante, Alexis. ingresamos hasta este lugar, me tomaron la temperatura con el famoso aparatito. ¿Cuánto tenía? ¿36? 37,6 me salió. Casi no pude ingresar a este lugar. Está con una especie de... No, pero capaz por tu exposición al sol. No, pero tuviste esa eso era temperatura porque corporal. veníamos, bueno, rápido, apurados, un poco corriendo con José, pero después ingresé un poco debajo del aire, unos minutos, y bajó mi temperatura, 36,6, y bueno, finalmente pude ingresar hasta este lugar. Así que es bastante preciso este aparato que, bueno, se está utilizando sin lugar a dudas para controlar a todos los que van ingresando en recintos públicos, especialmente en este lugar donde hay aglomeración de personas. Bueno, entonces para tener en cuenta que aquellos que se van a someter a eso, si están un poco agitados o corriendo, precaución, estar un poco debajo del aire y bajar un poquito nuevamente la temperatura. Bueno, estamos atentos, Alexis, a esa conferencia de prensa porque de acuerdo a los datos que estamos teniendo, estamos recibiendo, van a haber anuncios importantes nuevamente para mitigar el ingreso del coronavirus a nuestro país. Y estuvimos hablando de la convocatoria de último momento que le hicieron para llegar hasta la sede gubernativa, hasta el Palacio de López, al director, al titular de la DINAC, Edgar Melgarejo. Y ahí justamente estamos viendo el momento en que ingresa al último, a la antesala ya. Sí. Y ahí el último filtro. O sea, pasó por el sanitario, le tomaron la temperatura, ahí en el pasillo, y ya jabón, alcohol en gel, y de vuelta ya, segundos antes de ingresar junto al presidente, lo mismo. Y esto con todas las autoridades que están allí presentes. Sí. Y allá vemos de fondo C9N, en la pantalla. Sí, señor. Detrás de Edgar Melgarejo, director de la DINAC. ¿Se sabe quiénes están presentes, decías, Alexis? Por de pronto se desconoce aún los que están, decía solamente en el comunicado la presencia de los ministros, seguramente está el ministro de Salud y de otros referentes importantes también, porque es un trabajo mancomunado en busca de librarnos un poco de este mal. Se habla también que el día de mañana van a realizar una conferencia de prensa también de actualización de datos. Si tenemos la oportunidad y se habla el ministro, muy seguramente ya le vamos a consultar en relación a los casos sospechosos y cómo estamos con los reactivos también, en cuanto a cantidad, si se está realizando conforme a lo establecido, ¿no? A este protocolo de salud que se está estableciendo a nivel nacional. Seguramente ya en instantes van a ingresar aquí hasta este lugar para iniciar la conferencia de prensa. Vamos a ver si viene el presidente también. Bueno, señor. Estamos atentos cuando apenas empiece esta conferencia de prensa, Alexis, ¿sí? Avisos y aclaraciones que recorren los grupos de WhatsApp, impresionante, porque se sigue también con esta campaña maliciosa, te digo yo, de gente inescrupulosa que utiliza toda esta situación de incertidumbre, hasta de angustia a la población, para insuflar precisamente datos falsos. Y todos los días se cargan, te están pidiendo, se utilizan logos de medios oficiales. Incluso. Claro, y si todos los días te están pidiendo actuar con serenidad, con responsabilidad ante este tipo de situaciones, no estamos ante una situación que se puede resolver así, tronando el dedo simplemente. Es un problema mundial y hasta ahora no se le está encontrando la solución, y nosotros nos damos el lujo de hacer bromas de este tipo y que generan y que aumentan la psicosis. Y mientras no haya sanciones, esto no va a parar. Claro. Y el que recurra a este tipo de bromas definitivamente tiene un problema mental. Es por eso que insistimos en la necesidad de que se verifique cualquier dato, cualquier información que recorre los grupos a través de las redes sociales, uno ingresando a las páginas oficiales de las dependencias gubernamentales y de los medios de comunicación en sus sitios oficiales también. ¿Lavado de manos? Sí, señor. ¿Cómo se procede? Ahí mostramos. Vamos al correcto lavado de manos.
Bueno, después de repasar este procedimiento para el lavado de manos de manera correcta, mostramos también la situación y cómo se está preparando, digamos, la clínica periférica Ingavi. Fíjense el moderno edificio que se encuentra a la altura del kilómetro 10, en la zona de San Lorenzo, personal especializado, digamos, trabajando en estas áreas que nos estuvo anunciando en estos días el director Aníbal, que se va a habilitar también un sector para la eventual atención de personas que requieran hospitalización. Sí, 67 camas, 62, 67 son las camas que fueron habilitadas, exclusivamente para gente que presenta coronavirus y que requiere de internación. Asimismo, esto repetimos, Hospital Ingavi, kilómetro 10, San Lorenzo. Con 13 minutos, 38 grados, elevadísima la temperatura que tenemos aún en prácticamente todo el territorio nacional. Marcamos una brevísima pausa, ya venimos. Palacio de Gobierno, habla el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Acompañado Estamos aguardando, compañeros, en breve ya va a dar sus expresiones el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Así que, bueno, ahora mismo comienza la conferencia de prensa. Muchas gracias por permitirnos comunicarnos con la ciudadanía. En primer lugar, quiero comunicarles una actualización de los casos de coronavirus en el país. En el día de la fecha fueron procesadas 6 muestras de pacientes sospechosos. De esas 6 muestras, 5 han sido descartadas y hay un nuevo caso positivo. Este caso positivo está en asociación con el caso índice, es decir, el primer caso que se dio en el país. Entonces eso lleva la cuenta de pacientes con coronavirus en el Paraguay a 6 en este momento. Por otro lado, también quiero anunciarles que en el día de la fecha el señor presidente ha firmado un decreto en el marco de las medidas sanitarias. Ese decreto ordena un horario excepcional para los funcionarios públicos que irá a partir de las 9 hasta las 14 horas. El objeto de esto es principalmente reducir la aglomeración en el transporte público. Me gustaría trasladarle aquí el uso de la palabra al señor viceministro para dar un poquito de detalles y también después a la secretaria, a la ministra de la Bueno, en realidad que hoy ya veníamos hablando de eso y esta es una medida que tenemos que tomar justamente para que las recomendaciones del Ministerio de Salud sean efectivas. Todos sabemos que hoy, en el primer día, en el día 1 de la implementación de las medidas recomendadas por el Ministerio de Salud, se vieron varias situaciones. El lado positivo, en la cual el acatamiento, y el lado negativo, en donde no tomaron conciencia muchas empresas de transporte, en donde hoy hicimos una campaña de socialización de las medidas y mañana vamos a entrar ya en la parte de la multa. Estamos hablando de una multa de 14 millones por el incumplimiento de las resoluciones emitidas desde el Viceministerio de Transporte. Con esta medida nosotros vamos a lograr desdoblar los horarios picos que tiene el área metropolitana de transporte, donde hoy la característica es que todo el área metropolitana prácticamente se levanta a la misma hora, toma los buses para poder llegar a un destino a la misma hora y lo mismo ocurre a la salida del trabajo. Con esta medida vamos a desdoblar los horarios picos, en donde el sector privado va a mantener, y estamos hablando de que la mayoría comienza a moverse, depende de la distancia, desde Ipacaraí, estamos hablando de la zona de Bajo Chaco que suelen salir a las 4, las 5 de la mañana. Eso va a agilizar el tiempo de viaje inclusive y se va a poder tomar la recomendación de poder reducir la cantidad de pasajeros
en el transporte público, que era uno de los puntos de preocupación por parte del Ministerio de Salud. Y eso se va a desdoblar en otro horario, que cuando prácticamente termina el horario pico habitual, vamos a tener el movimiento de todo el plantel del funcionario público en el área metropolitana y a nivel nacional. Con esto vamos a optimizar las recomendaciones que nos instruyó los funcionarios del Ministerio de Salud para poder descomprimir y cumplir con las medidas establecidas. Ahora, en relación a la función pública, voy a pasar al... Sí, antes que el tema de los pasajeros parados, ¿eso está prohibido o pueden llevarlo? Bueno, lo que nosotros establecimos por recomendaciones es tener los pasajeros sentados. Esa era la recomendación. Nosotros hoy hicimos un trabajo de socialización de la normativa en la cual se estipula que vayan sentados y una cantidad limitada, que hoy hicimos la verificación con funcionarios del Ministerio de Salud para poder establecer un plazo límite de cantidad de personas que puedan por cuánto circular en los buses. Eso mañana va a ser fiscalizado, inclusive con colaboración de la Policía Nacional. ¿Existieron algunos problemas justamente con los pasajeros, teniendo en cuenta que se produjeron inclusive golpes de puño en el interior de varios vehículos? ¿Cómo se va a solucionar eso? ¿Qué medidas van a adoptar ante esta situación? Y eso se entiende que es por la falta justamente de transporte público. Bueno, nosotros tenemos que tomar conciencia de una situación. El mundo y hoy nosotros en nuestro país estamos tomando medidas que prioricen al cuidado de la salud pública. Y de eso tenemos que tomar conciencia, por eso son las acciones que el gobierno hoy está anunciando para poder descomprimir lo que hoy vimos, el lado bueno y el lado malo. Lo que queremos es de que ese lado positivo de empresarios responsables que acataron sea lo que nosotros podamos descomprimir en los horarios picos. Y los que no van a ser multados. Eso vamos a ser claros y vehementes de que las medidas tienen que ser cumplidas. Hoy hicimos durante la mañana, media mañana, al mediodía, a las 3 y ahora mismo estamos siguiendo informando tanto a los choferes, los empresarios ya están avisados, y así también a los usuarios, porque se presentan situaciones en donde el laburante tiene que llegar, y eso fue hoy una muestra de un usuario de transporte que decía: a mi patrón no le interesa el coronavirus, yo tengo que llegar ahora o si no me va a echar de mi trabajo. Entonces son esas las cosas que tenemos que tomar conciencia, tanto desde la patronal, en tener tolerancia, porque se están tomando medidas extremas en el mundo y también acá en nuestro país. Disculpen, si nos permiten por favor terminar todos los anuncios y después hacemos todas las preguntas para poder ordenar simplemente. Muchas gracias. Buenas tardes. En lo que respecta a la reducción de la carga horaria, atendiendo que el decreto establece el horario de 9 a 14 horas, también debe destacarse que el mismo decreto determina que cada entidad y cada organismo del Estado deberá arbitrar los mecanismos correspondientes de manera tal a poder compensar la carga horaria en cumplimiento de lo que dispone la ley 1626 de las 40 horas semanales. Entonces eso es muy importante. La Secretaría de la Función Pública también ha emitido decretos en relación como medida de prevención ante la situación que nos encontramos. Entonces están previstos los mecanismos como la modalidad del trabajo a distancia, la implementación también de otras medidas que permitan el normal funcionamiento de la administración y de la prestación de los servicios básicos y esenciales. Entonces, para tranquilidad también de que esta diferencia horaria que responda a las medidas y a las recomendaciones del Ministerio de Salud y también en relación al transporte público, van a tener la cobertura correspondiente para el cumplimiento de las jornadas laborales. Bueno, y queremos también pedir aquí al presidente de la DINAC también tener un anuncio en el contexto de estas medidas sanitarias que venimos implementando. Buenas noches. En mi calidad de autoridad aeronáutica civil, como presidente de la DINAC, siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y específicamente
del Poder Ejecutivo, hemos decidido cancelar los vuelos que cubren la ruta a Europa, específicamente la ruta que cubre la compañía Air Europa Asunción-Madrid, Madrid-Asunción, a partir de las 0 horas del día sábado 14, inicialmente hasta el día 26 de marzo, que es la fecha que ha fijado el decreto que abarcó esta cuestión sanitaria. Entonces es una medida transitoria que eventualmente podría prolongarse de acuerdo a las decisiones que tome la autoridad sanitaria, pero eso sí, queremos avisar a la ciudadanía en general y a la comunidad aeronáutica en particular que se ha tomado esa decisión, siguiendo también el lineamiento de decisiones asumidas por otros países y autoridades aeronáuticas de la región. Esta misma decisión la ha tomado hoy la República de Colombia, Venezuela, Bolivia, Argentina. En este momento está reunido Brasil deliberando sobre el mismo punto. Chile ya tenía esta prohibición selectiva, entonces lo que estamos haciendo es acompañar las decisiones del contexto regional e internacional sobre este punto. Mañana al mediodía tenemos el último vuelo que va a cubrir la ruta Córdoba-Asunción-Madrid. El vuelo que debería de partir en la tarde de Madrid del día viernes ya no va a cubrir Alexis, la ruta, así que los el vuelos último vuelo a sería el y de de mañana Europa. cercano al mediodía. Presidente, dos consultas. ¿Qué tienen que hacer aquellos paraguayos que están en estos países de Europa y quieren volver al Paraguay? Bueno, y con esta medida no van a poder hacerlo. Y segundo, ¿esta decisión es el primer paso para posteriormente cerrar las fronteras o eso todavía no se está dialogando? No, yo no quisiera hablar de la frontera porque no es un ámbito de mi competencia. Yo hablaría solamente del ámbito aeronáutico. No creo que lleguemos a ese extremo en lo que se refiere a la región. Sí decir y afirmar de que esta decisión de cancelar las rutas a Europa y a otros destinos más comprometidos con la pandemia se va tomando regionalmente. Entonces, a su primera pregunta de qué van a hacer los paraguayos, los connacionales, bueno, si es una cuestión regional, creo que no van a haber vuelos a nuestro continente en corto tiempo. Esto implica los vuelos a y desde Europa, ¿no, ministro? Así es, así es. Presidente, teniendo en cuenta que el primer caso vino, la persona vino de Ecuador, ¿se podría también haber otras medidas de los países de la región, de Centroamérica, de Norteamérica, la prohibición de estos vuelos también? Bueno, el que se anticipó en esta decisión fue El Salvador. La Autoridad Aeronáutica de El Salvador hace unos días había prohibido inicialmente los vuelos de Europa y de China y creo que ahora amplió a todos sus vuelos. Entonces, bueno, la región se va comunicando. De hecho, quiero comentarles de que todas las autoridades aeronáuticas de las Américas tenemos un chat por el cual estamos permanentemente comunicados y todos estamos expectantes de las decisiones que toma uno u otro. Por eso es que les menciono que en este momento se están dando también este tipo de pronunciamientos en la región. Ministro, sé que no hay alguna autoridad del tema de las fronteras, si me podría responder alguno. ¿Qué va a pasar con la frontera con los países vecinos si se analiza alguna medida en ese sentido? Sí, en general estamos evaluando continuamente esto, como ya lo he mencionado en varias ocasiones, es una cuestión muy dinámica, no podemos estar en posición de descartar ninguna medida, por el momento no está contemplado. Respecto a las personas que lleguen del extranjero, ¿se va a imponer alguna cuarentena? Personas que vengan de países de Europa vía otra ruta que no sea directamente Asunción-Madrid. Así es, de hecho se está haciendo eso, el protocolo establece un aislamiento precisamente por 14 días. ¿Y son las personas que van a estar aisladas en Iguazú o dónde serían? Bueno, depende de dónde provienen, si son connacionales o no, si tienen algún lugar en el país. Está previsto en caso de que no tengan un domicilio en el país,
las unidades. Alexis, para el ministro de Salud, sobre la cantidad de casos sospechosos que aumentaron significativamente en las últimas horas. ¿Tienen una estimación más o menos de cuántas personas van a llegar en estos últimos vuelos que proceden de Europa? Bueno, es muy difícil hacerlo realmente, pero estamos haciendo un control continuo justamente con la ayuda de la DINAC, con migraciones, un trabajo ya integrado desde finales de enero. Ministro, ¿cuántos casos sospechosos en la actualidad y se dio un aumento significativo desde la última comunicación hasta hoy? Bueno, es un número muy dinámico, eso se está justamente consolidando en este mismo momento. Podemos tener esos resultados para mañana. Lo que les puedo decir es que Alexis, si podría preguntarle si la persona viene de Argentina o Brasil, de igual manera va a cuarentena o solamente de Europa. 14 de esos casos, y como les decía, tenemos 6 casos confirmados. Ministro, con relación al sistema 911, hay muchas personas que están denunciando que el protocolo no satisface la necesidad, uno llama, espera demasiado. ¿Cómo están trabajando ante la alta demanda que se está dando actualmente? Sí, es una realidad. Realmente hubo una demanda extraordinaria de toda la ciudadanía, entonces estamos fortaleciendo tanto en el 911 con el personal de Blanco que está apostado allí in situ, como también en el Centro Nacional de Enlace en el Ministerio de Salud Pública, que también hemos fortalecido con casi más de 20 recursos humanos que van a dedicarse a eso para poder dar una respuesta a la ciudadanía. Ministro, sobre el 6º caso de coronavirus específicamente, ¿tuvo relación o tuvo contacto con el primer caso? Usted mencionaba, además de ese primer caso, las personas que estuvieron en contacto con ese primero, ¿están bajo vigilancia, están aisladas? ¿Cuál es el término específico? Sí, correcto. Están en aislamiento aquellos contactos que estuvieron, contactos del primer caso confirmado en el país. Y a continuación de la confirmación de este caso también se hace una evaluación de aquellos que estuvieron en contacto con esto más extendido. Hay un protocolo en ese sentido que está llevado adelante por la Dirección de Vigilancia. Incluso esta establece los niveles de contacto. O sea, hay personas que han pasado más tiempo o que conviven, entonces eso establece una priorización para establecer el nivel de riesgo. Para precisar, ¿Se estableció o se analiza, ministro, las sanciones para personas? Alexis, si podés precisarnos, el ministro, por supuesto, si puede precisar si van a ser aislados solamente aquellos que provienen de Europa, de países asiáticos o también de la región, donde ya se instaló con todo. Realmente estamos evaluando esta posibilidad de poder establecer la fuente, pero definitivamente entendemos que el problema de desinformación, el problema de información falsa incluso, genera unos problemas de salud pública que son importantes y que conspiran contra el trabajo que venimos haciendo y el esfuerzo que estamos haciendo todos, tanto autoridades como sociedad civil, sector privado, público, así que definitivamente se explora esa posibilidad. Lo que fue analizado hoy, en la fecha, en la prueba que hicimos con un bus, es de 10 personas. Ministro, antes que se vaya, cambiar el horario de entrada de los funcionarios públicos, ¿verdad? De 7 a 9. Eso no descomprime, lo que cambia es la hora pico. En vez de ser las 7 van a ser las 9 la hora pico. O sea, igual va a haber mucha aglomeración de personas. En la práctica y específicamente teniendo en cuenta que hoy la comunidad educativa en general, porque universidades también están afectadas, hay sectores privados en la cual también están tomando medidas extremas. Lo que vamos a hacer es cambiar y descomprimir el horario, no de 7 a 9, corrijo, de 5 a 7 es el horario pico que hoy tenemos en el día a día. Lo que vamos a hacer es, en ese horario pico, descomprimir para que los buses lleven la gente que hace la recomendación el Ministerio de Salud, la cantidad de gente que hace la recomendación del Ministerio de Salud. Ministro, por último, en relación a las personas que vienen de Argentina, Brasil, ¿también serán puestos en cuarentena o solamente estas personas que vienen desde Europa y otros sectores? No, por el momento eso no se va a realizar, estamos evaluando siempre, es muy dinámico. Quiero agradecerle mucho Ministro, este caso que le hizo notar un diplomático hoy de la Embajada de Bolivia, que le hizo notar hoy el embajador, si se pudo hacer la prueba. Estamos en seguimiento, muchas gracias.
compañeros, así finalizaba entonces la conferencia de prensa con la presencia del ministro de Salud y asimismo también otros ministros de la DINAC, así también de la Función Pública. Y bueno, de esta manera se dieron datos importantes en relación a lo que tiene que ver con el coronavirus, especialmente esto que decía el ministro de un caso confirmado más, suman a 6 casos, en este caso, los casos de coronavirus en nuestro país. Y por la última consulta decía el ministro que van a realizar el estudio pertinente para analizar si son puestos en cuarentena o no los que provengan de zonas regionales. Bueno, Alexis, completo el reporte. Vamos a compartir a continuación ya precisamente el decreto del Poder Ejecutivo que hace mención al establecimiento de manera excepcional de este horario escalonado en la función pública, lo que había anunciado. Ahí tenemos ya el decreto. Ahí está. Mostramos a pleno sin el zócalo la parte del la parte dispositiva, digamos. Establezcase de manera excepcional el horario de trabajo para funcionarios de los organismos e instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. Ahí tenemos el decreto del Poder Ejecutivo los días lunes a viernes de 9 a 14 horas desde el 13 hasta el 26 de marzo de este año. Las instituciones arbitrarán los procedimientos y mecanismos para el acatamiento de lo establecido en el artículo 59 de la Ley 1626 de la Función Pública en cuanto a la obligación de cumplir con las 40 horas semanales. Porque si hablamos de 9 a 14 estamos hablando apenas de 5 horas. De 5 horas, y se tiene que asegurar el cumplimiento de las 40. Sí. Artículo 3, exclúyase de lo dispuesto en el artículo 1 de este decreto a los funcionarios y empleados públicos que prestan servicios médicos de urgencia y en horarios especiales y a los funcionarios afectados a los servicios públicos imprescindibles para la comunidad. Repetimos, se habla de organismos e instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, dice el decreto. O sea, no estamos hablando de otro tipo de funcionarios públicos o de servidores públicos. Sí, señor. Bueno, en conclusión, en resumen de esta conferencia de prensa, se confirmó el 6º caso, la 6ª persona con coronavirus. En Paraguay, esta 6ª persona está relacionada con el primer caso. Que había venido de Ecuador. Había dicho a las autoridades sanitarias, o se presentó por lo menos como un pequeño empresario que fue a hacer negocios a Ecuador, cuando en realidad fue junto a una hermana, y después terminó confesando que es trabajador de un frigorífico, y ahí se perdió tiempo para poder darle un mayor y mejor seguimiento. Eso por un lado. 6º caso de coronavirus en Paraguay. Lo otro, se cancelan los vuelos procedentes de Europa y hacia Europa hasta el 26 de marzo también. La medida, la cancelación de los vuelos a partir de las 0 horas de este sábado. Vuelos que estaban a cargo exclusivamente de la compañía Air Europa, ¿verdad? Air Europa, sí, exactamente. Vuelo directo. También se establece horario escalonado, como decíamos, para los funcionarios públicos. De 9 a 14 va a regir también hasta el próximo 26. Y lo otro, quedaba pendiente algo más. Sigue en estudio la posibilidad de llevar inmediatamente a cuarentena a todas las personas que provengan de países con coronavirus. Hacemos una breve pausa, en instantes más noticias.